La mente universal, el origen de la realidad. En un reino donde la conciencia lo impregna todo, surge una verdad primordial: el universo es mental. Esta ley universal del mentalismo proclama que lo que consideramos sólido y real no es más que una proyección de nuestra mente. No es simplemente que nuestros pensamientos afecten el mundo, el universo mismo se origina en la mente. Toda realidad física, desde las estrellas distantes hasta el latido de nuestros corazones, es un reflejo de una fuerza subyacente que se oculta tras el velo de lo tangible. Esta fuerza, conocida como la mente universal, es la conciencia que sustenta y da forma a todo lo que conocemos. El mentalismo no es un concepto aislado en la historia intelectual. La física cuántica y la psicología profunda han hecho eco de esta idea. Carl Jung, un psicólogo suizo, exploró los arquetipos y el inconsciente colectivo, sugiriendo que nuestra mente está intrínsecamente conectada con una estructura mayor que influye en nuestras percepciones y acciones. Al comprender el principio del mentalismo, nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y conciencia juegan un papel activo en la creación de nuestra realidad. No somos observadores pasivos, sino creadores activos que proyectamos nuestra visión en el lienzo del universo. ¿Qué es esta mente universal? No es una mente humana amplificada, sino una conciencia infinita que abraza todo. Estamos conectados con esta mente, no separados de ella, somos manifestaciones de sus pensamientos innumerables. El hermetismo, una antigua tradición filosófica, enfatiza la unidad subyacente de todas las cosas, invitándonos a trascender la ilusión de la separación. Cada pensamiento que albergamos, no importa cuán pequeño o insignificante parezca, tiene un efecto en el tejido del cosmos. En las antiguas enseñanzas védicas, Brahman es descrito como la conciencia detrás de toda percepción, lo que permite que veamos y experimentemos el mundo. Es tanto el origen como el destino de todo lo que percibimos. El reconocimiento del mentalismo tiene profundas implicaciones prácticas. Si nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la realidad, se nos otorga una gran responsabilidad y un gran potencial para dar forma a nuestras vidas y al mundo que nos rodea. La mente cósmica, descifrando los principios ocultos. En el vasto tapiz de la existencia, nuestro universo no es más que una proyección de una mente universal omniabarcante. Esta realidad trascendente, intangible e inconmensurable, es el fundamento sobre el cual se teje nuestro mundo perceptible. A lo largo de los siglos, eruditos y buscadores han intentado desentrañar los enigmas de esta mente cósmica. Desde el antiguo Egipto hasta la China mística, han surgido tradiciones filosóficas que transmiten susurros de la verdad oculta en símbolos, parábolas y principios universales. El hermetismo, la cábala, el neoplatonismo y el taoísmo son solo algunas de las muchas sendas que se han entrelazado para revelar la estructura fundamental de la realidad. Sus enseñanzas resuenan a través del tiempo y las culturas, ofreciendo claves para desentrañar los misterios que yacen más allá de nuestra percepción. Como dijo Hermes Trismegisto, la sabiduría guarda silencio para quienes no poseen oídos que puedan comprender. El Kybalión, un texto antiguo, nos invita a explorar estos principios ocultos. Las palabras que encontramos en sus páginas han sido repetidas a través de épocas y lenguas, pero su esencia subyacente permanece inalterable. Filósofos neoplatónicos como Plotino nos recuerdan que nunca dejamos de contemplar la realidad, simplemente dejamos de mirar profundamente. Los textos sagrados de los Vedas proclaman que lo que no puede verse con los ojos, sino que permite que el ojo vea, es la verdad suprema. Este viaje no es una búsqueda de dogmas inmutables. Es una exploración de los principios subyacentes que dan forma a nuestra existencia. Al apartarnos de la lógica rígida y abrazar una perspectiva más profunda, podemos comenzar a vislumbrar la presencia de estos principios en cada faceta de nuestra vida. Aristóteles nos enseña que el conocimiento nace de la admiración. Si estos pensamientos resuenan contigo, es porque dentro de ti habita la sed de saber que trasciende lo evidente. Quizás haya llegado el momento de cruzar el umbral del pensamiento convencional y embarcarnos en un viaje que abarque la totalidad de la existencia, guiados por los principios del todo. El entrelazamiento esencial, una sinfonía de interconexiones cósmica. En el vasto tapiz del cosmos, somos meros ecos del cielo y la tierra, entrelazados en una sinfonía de interconexiones que trasciende las fronteras de nuestra comprensión. La ciencia moderna, como la física cuántica, ha desvelado el misterioso fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde las partículas distantes responden instantáneamente entre sí, desafiando las barreras del espacio y el tiempo. Este descubrimiento sugiere que la realidad no es un mosaico de elementos separados, sino una intrincada red de relaciones invisibles que conectan todo.
Los ciclos naturales resuenan con esta interconexión. Las espirales de las galaxias se asemejan a las conchas de los caracoles, mientras que la estructura del ADN refleja los patrones matemáticos que gobiernan el universo. La misteriosa proporción áurea, venerada por filósofos y místicos, se manifiesta tanto en el crecimiento de los árboles como en la danza de los planetas, un tapiz de armonía que teje la existencia. El taoísmo nos ofrece una visión similar con su concepto de Tao, la fuerza omnipresente que fluye a través de todas las cosas. Como dice el Tao Te Ching, el gran Tao se extiende por todas partes, uniendo lo creado y lo no creado en un continuo inseparable. Esta interconexión implica que el universo no es un caos aleatorio, sino una red de significado entretejida en múltiples capas. Las estructuras de la realidad se repiten con una precisión que revela la inteligencia inherente a todo. No hay fronteras entre lo material y lo espiritual, lo visible y lo invisible, invitándonos a contemplar el mundo como un juego de espejos, donde cada parte refleja el todo. Los sabios de la antigüedad reconocieron esta verdad: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque mirar al cosmos es mirarnos a nosotros mismos, y comprender nuestro interior es comprender la infinitud. En el ritmo oculto del universo, nada está quieto, todo vibra. Desde la danza de las estrellas hasta los latidos de nuestro corazón, la existencia es un flujo continuo de oscilaciones. Incluso lo que parece inerte es simplemente una vibración que escapa a nuestros sentidos, perpetuando el entramado sinfónico de la creación. El mentalismo, el poder de la mente en la construcción de la realidad. Estimada audiencia, hoy me embarco en una exploración del mentalismo, un principio filosófico que sostiene que la mente es el fundamento de la realidad. En diversas tradiciones antiguas, se creía que el primer paso hacia la verdadera sabiduría era dominar la mente. No se trataba de reprimir pensamientos ni de manipular la realidad a nuestro antojo, sino de alinear nuestra conciencia con los principios que gobiernan toda existencia. Esta noción resuena con los descubrimientos de la física cuántica moderna. Los científicos han demostrado que el observador influye en el comportamiento de las partículas subatómicas, lo que sugiere que la mente y la materia no están tan separadas como se pensaba. De hecho, la mente parece ser una parte integral de la estructura del universo. A medida que profundizamos en el mentalismo, descubriremos que la mente no es un accidente evolutivo sino un elemento fundamental que conecta todas las cosas. El físico británico David Bohm habló de un orden implicado, una estructura subyacente que organiza el caos de la realidad. Lo que percibimos como separado es, en realidad, un flujo continuo de información que emana de una fuente común. Esto se alinea con el principio hermético del mentalismo: la mente es la matriz de la que surgen todas las formas y eventos. Es un campo invisible que une lo que parece estar separado. Comprender el mentalismo es reconocer que la realidad exterior está conectada a nuestro estado interior. Las leyes que operan en la mente también operan en el universo, ya que ambos reflejan la misma fuente fundamental. Nuestra tarea, entonces, es aprender a ver la conexión entre el pensamiento y la manifestación, entre la mente y la materia. Como dijo Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Debemos emprender este viaje con una mente abierta y una disposición a cuestionar lo que damos por sentado. El mentalismo no es solo una idea abstracta, es una invitación a redescubrir el poder de la conciencia y a abrazar la idea de que todo es, en última instancia, mental. El mentalismo no es solo una teoría, es un llamado a reconectarnos con nuestro poder interior y a reconocer que detrás de todo lo que consideramos real hay una mente infinita que nos sostiene, nos define y nos transforma. El tapiz cósmico, correspondencias entre los mundos interconectados. Desde tiempos ancestrales, se ha reconocido una verdad profunda en la naturaleza: todo está interrelacionado. Como un intrincado tapiz cósmico, los patrones recurrentes entrelazan lo más ínfimo y lo más sublime. El ser humano no es una isla, sino un microcosmos que refleja el macrocosmos. En sus estructuras internas, encontramos los mismos principios que gobiernan las estrellas distantes. Esta interdependencia se ha expresado en innumerables proverbios: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Esta correspondencia no se limita a una esfera simbólica. Es una realidad tangible. Lo que sucede en el vasto cosmos cósmico se ve reflejado en nuestro propio mundo interior, y viceversa. Los sabios antiguos, como Plotino, exploraron la emanación, el despliegue de la realidad desde una fuente única. El mundo físico, según Plotino, es un tenue reflejo de verdades superiores que conforman nuestro ser esencial.
La Cábala concibió el árbol de la vida como una jerarquía de planos interconectados, cada uno un reflejo de una unidad primigenia. Los Vedas describen la Maya, la ilusión cósmica que oculta la unidad subyacente de todas las cosas. Los Upanishads afirman, como la chispa proviene del fuego, como la gota del océano, así también este universo proviene del Ser Supremo. Si esta correspondencia es cierta, entonces el cosmos entero está intrincadamente tejido. La naturaleza, la geometría, el arte y el propio lenguaje son espejos de esta interconexión. Giordano Bruno, un filósofo renacentista, creía que la totalidad de la existencia era un huevo de reflejos, donde cada parte contenía el todo, una idea que la física moderna ha hecho eco con su teoría holográfica. En la alquimia, el objetivo no era simplemente transformar metales, sino descubrir la estructura de la creación dentro de uno mismo. Paracelso afirmó que quien comprenda su propia esencia, comprenderá el universo. Esta verdad atemporal, el principio de correspondencia, nos invita a explorar las conexiones ocultas entre todos los seres, desde el átomo más minúsculo hasta las estrellas más distantes. Al comprender esta interdependencia, podemos apreciar la intrincada belleza del tapiz cósmico que nos une a todos. Almohadilla a almohadilla, la vibrante sinfonía de la existencia, la naturaleza sutil de la realidad. La sabiduría ancestral nos ha susurrado durante siglos que todo vibra, desde las ondas cuánticas hasta las oscilaciones gravitacionales. Esta vibración era vista como el latido del aliento divino, la fuerza que sostiene el cosmos. Dentro de esta comprensión, reside un principio fundamental: cuanto más alta sea la vibración de algo, más sutil y poderosa es su naturaleza. Nuestras ideas, emociones y conciencia misma son formas de vibración. El pensamiento, aunque intangible para nuestros sentidos cotidianos, es una fuerza tan real como la luz o el sonido. Si todo vibra, entonces toda existencia está sujeta a un ritmo. Los mares se agitan, los corazones laten y los astros bailan, todos respondiendo a un flujo rítmico que regula la vida. Este principio de vibración está entrelazado con la ley del ritmo, enseñándonos que nada permanece estático. La vibración no solo crea la realidad sino que también la equilibra. La filosofía taoísta habló del yin y el yang, fuerzas opuestas que fluyen eternamente en armonía. Los antiguos egipcios alinearon sus templos con las estrellas, reconociendo que la arquitectura debía resonar con las frecuencias del universo. Los griegos, en su música y templos, aplicaron la armonía matemática, reflejando los patrones vibratorios de la naturaleza. Incluso nuestras percepciones son traducciones de vibraciones. El color es una frecuencia, el sonido es una oscilación del aire y el tacto es la interacción de campos energéticos. Nuestros sentidos interpretan estas vibraciones, creando nuestro mundo sensorial. El poeta sufí Rumi escribió: no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Esta cita nos recuerda que no somos seres aislados, sino parte de una sinfonía vibrante y eterna. Al comprender la naturaleza sutil de la realidad, podemos apreciar la interconexión de todo y el poder transformador de la vibración. La danza cósmica, el ritmo de los opuestos. En el corazón del universo, los opuestos se encuentran y se disuelven, revelando la verdad primordial. Como un péndulo cósmico, todo fluye y refluye, oscilando entre el avance y el retroceso. Este ritmo omnipresente moldea la existencia en todas sus dimensiones. Desde el vaivén de las mareas hasta la expansión y contracción del cosmos, todo está sujeto a un patrón eterno de movimiento cíclico. Cada fenómeno tiene su ascenso y descenso. El crecimiento no puede continuar indefinidamente sin un retorno, y el declive no es eterno sin un renacimiento. El antiguo taoísmo simbolizó este principio a través del yin y el yang, fuerzas que ceden su lugar a su opuesto en una danza incesante. En la filosofía griega, Heráclito advirtió que el exceso siempre trae consigo su propia corrección. El equilibrio es una ley inevitable. En la Cábala, el concepto de los Sefirot exige que las energías opuestas se mantengan en armonía para evitar el caos o la inercia. La ciencia moderna también refleja este ritmo en las leyes del movimiento de Newton, donde cada acción provoca una reacción igual y opuesta. En biología, los ciclos del sueño, el crecimiento y la renovación celular exhiben este patrón. En astronomía, los planetas orbitan en elipses, atrapados en un equilibrio de atracción y repulsión. Como un péndulo en constante movimiento, todo lo que sube debe descender. Las civilizaciones surgen, alcanzan su cima y luego declinan. Las revoluciones brotan de la opresión, pero en el poder, pueden crear nuevas formas de tiranía.
No obstante, en este ritmo cíclico, reside la semilla del renacimiento. Cada declive lleva consigo el potencial de un nuevo comienzo. Como dijo el poeta sufí Rumi, no te aflijas, todo lo que se va regresa en otra forma. El ritmo cósmico nos enseña que en el equilibrio entre los opuestos está la verdad. Al abrazar este principio, encontramos armonía en las oscilaciones de la vida y sabiduría en el flujo y reflujo del universo. La danza de la polaridad, abrazar la unidad en la diversidad. En el tapiz del ser, la polaridad teje un hilo intrincado, uniendo lo aparentemente opuesto. No hay noche sin día, ni felicidad sin sufrimiento, pues estos son aspectos inseparables de la misma totalidad. La ilusión de la separación es un velo tejido por nuestras mentes finitas. Al trascender esta percepción, podemos abrazar la realidad en su plenitud. La polaridad, lejos de ser una dicotomía, es una herramienta cósmica que impulsa el movimiento y la evolución. Sin contraste, no puede haber transformación. La luz solo encuentra su valor en la sombra, y la vida cobra sentido en la presencia de la muerte. Sin embargo, nuestra tendencia humana es aferrarnos a un extremo, ignorando el papel crucial del otro en el delicado equilibrio del universo. El filósofo Heráclito reconoció que la guerra es el padre de todas las cosas, no refiriéndose a la contienda humana, sino a la tensión entre opuestos que impulsa la existencia. La expansión y la contracción, el fuego y el agua, se entrelazan para dar forma a la materia. La sabiduría reside en trascender los extremos, encontrando el punto de equilibrio. No se trata de negar la dualidad, sino de reconocer que ambos polos son manifestaciones de una misma realidad. En esta comprensión, emana la verdadera libertad. Como decía el sabio Hermes Trismegisto, el que comprende la ley de la polaridad puede alterar su vibración a voluntad. Los opuestos no nos gobiernan a menos que nos permitamos quedar atrapados en sus extremos. El místico Sufí Rumi lo expresó poéticamente: más allá del bien y del mal hay un campo. Allí encontramos la unidad subyacente a la dualidad, la verdad que trasciende las apariencias. La polaridad no es una prisión, sino un puente entre visiones del mundo. Al comprenderla, percibimos el universo no como una batalla de fuerzas en conflicto, sino como una danza eterna en la que cada movimiento es parte de un equilibrio mayor. En el silencio entre los acordes, donde la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, la vida y la muerte se entrelazan, encontramos la armonía cósmica. Es en esta danza eterna donde reside la belleza y el misterio de la existencia. La sinfonía vibrante del universo. Los sabios de tiempos pasados comprendieron que la verdadera naturaleza del cosmos no reside en objetos inertes, sino en el movimiento que les da vida. Esta revelación se conoce como la ley universal de la vibración. Según esta ley, todo en el universo, desde lo más etéreo hasta lo más material, está en constante movimiento vibrando a frecuencias únicas. La distinción entre el espíritu y la materia no es más que una cuestión de grado vibratorio. Los antiguos textos herméticos describen una fuerza primordial que da origen a todas las cosas. En su forma más pura, esta vibración es energía pura, conocida como fuego sagrado o luz primordial. A medida que desciende en frecuencia, esta energía se condensa en formas más densas hasta materializarse. Los hindúes la llamaron prana, los chinos y la tradición hebrea Raj Elohim, el aliento divino que anima la creación. Todas estas concepciones apuntan a la misma idea: detrás de la aparente solidez del mundo físico hay un latido vibrante, un ritmo que resuena en todas las dimensiones del ser. El filósofo presocrático Heráclito lo expresó con sencillez: todo fluye, nada permanece. Sus palabras encapsulan la esencia de este principio: la realidad que percibimos es un flujo perpetuo, un proceso continuo de transformación donde nada permanece inalterable. En la cosmología hindú, este concepto se refleja en la creencia del sonido primordial que da forma al universo. Se dice que toda existencia es un eco de este sonido original, una onda expansiva que resuena en cada aspecto de la creación. En el principio era el sonido, declaran las antiguas escrituras védicas. Y el sonido era con el espíritu, y el sonido era el espíritu. Esta idea encuentra eco en el Evangelio de Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto implica que el universo no fue creado a través de formas estáticas, sino mediante vibraciones, frecuencias que devinieron la sustancia misma de la realidad. La física moderna ofrece una perspectiva asombrosamente similar a las enseñanzas de los sabios ancestrales. Cuando la materia se examina a su nivel más fundamental, se revela como energía en movimiento.
Lo que percibimos como sólido es en realidad una danza de partículas subatómicas que vibran a velocidades inimaginables. El físico británico James Clerk Maxwell demostró que todo en el universo, desde la luz hasta la gravedad, opera en ondas y frecuencias. El visionario Nikola Tesla resumió esta verdad con elocuencia: si deseas entender los misterios del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y así, la ciencia y el hermetismo convergen, revelando que el universo es una sinfonía vibrante, un coro de frecuencias que resuena en cada átomo y estrella, en cada pensamiento y emoción. Comprender la ley de la vibración es vislumbrar la danza cósmica que conecta todas las cosas. La danza cósmica de la polaridad. En el incesante flujo de energía que es la existencia, surge una pregunta fundamental: ¿qué es la realidad? Si todo vibra, si todo es un movimiento constante en un mar de vibraciones, entonces la realidad no puede ser más que una sinfonía infinita, una danza cósmica en la que cada partícula, cada pensamiento y cada ser son notas de una misma melodía. En este gran baile, todo tiene dos caras, como una moneda con dos caras diferentes. Lo similar y lo opuesto son en esencia lo mismo, simplemente manifestaciones diferentes de un mismo principio. Esta ley universal de la polaridad nos enseña que los opuestos no son verdaderamente antagónicos, sino extremos de una misma verdad. Nuestra mente tiende a percibir el mundo en términos de dualidades, bien y mal, luz y oscuridad, calor y frío. Pero esta visión fragmentada es una ilusión de nuestra percepción limitada. No hay separación definitiva entre los polos opuestos, solo grados dentro de un mismo espectro. La luz y la oscuridad no son entidades separadas, sino estados de intensidad variable. El calor y el frío no son enemigos irreconciliables, sino expresiones de un mismo fenómeno. Esta comprensión es la piedra angular de todas las grandes filosofías y tradiciones espirituales. En la filosofía china, el yin y el yang representan el flujo interdependiente de los opuestos. No hay día sin noche, ni movimiento sin reposo. El universo no escoge entre uno u otro, sino que los teje en un tapiz dinámico donde cada extremo contiene la semilla de su contrario. En el hermetismo, se dice que los extremos se tocan. El frío extremo quema como el calor extremo. El miedo y la emoción provocan reacciones corporales similares. El odio y el amor pueden transformarse entre sí con asombrosa facilidad. La vida y la muerte no son fuerzas opuestas, sino etapas diferentes de un ciclo eterno. Platón creía que el mundo de las ideas es una unidad donde todas las dualidades se reconcilian. Las divisiones que percibimos aquí, como fragmentos separados, están unidas en su origen. Por eso el alma humana, una chispa de lo divino, anhela reunirse con la totalidad. La alquimia, que busca transmutar el plomo en oro, es una metáfora de la integración de los opuestos dentro de nosotros mismos. Salvet coagula, dicen los alquimistas, disolver y reunir, romper las ilusiones de la dualidad para revelar la unidad subyacente. En los antiguos Upanishads de la India, se nos dice: lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está adentro es como lo que está afuera. La realidad es un reflejo de sí misma en todos los niveles. Comprender la ley de la polaridad no solo nos ayuda a navegar por el mundo exterior, sino que también nos guía hacia nuestro propio centro, donde todas las dualidades se disuelven en una armonía más profunda. El poder de moldear nuestro destino, la ley de causa y efecto. En el tapiz de la vida, no somos meros observadores sino tejedores del destino. La ley inmutable de causa y efecto nos otorga un poder inmenso, no solo para comprender nuestro pasado sino también para forjar nuestro futuro. Como dijo un sabio antiguo, tienes la libertad de actuar, pero no de elegir las consecuencias de tus actos. Aunque no podemos escapar a los efectos de nuestras acciones, tenemos el control sobre las causas que creamos. Al elegir sabiamente nuestras causas, podemos dirigir nuestro destino en nuevas direcciones. Esta ley opera no solo en el reino físico sino también en el mental y espiritual. Los pensamientos repetidos se convierten en creencias, y las creencias moldean nuestras acciones. Cada palabra que pronunciamos, cada emoción que abrigamos, es una causa que dará frutos en el futuro. La correspondencia entre lo interno y lo externo es la clave. Nuestros pensamientos y emociones crean vibraciones que resuenan en el universo. Toda civilización surge de una acumulación de causas, y toda revolución es un resultado de periodos prolongados de opresión. Ignorar la ley de causalidad nos hace víctimas de sus efectos. El conocimiento de esta ley nos permite anticipar lo inevitable y alterar el curso de los acontecimientos.
Como visionarios, podemos sembrar ideas que den forma al destino y actuar con conciencia de que cada palabra y acción tiene un impacto. Aunque todo tenga una causa, la primera causa sigue siendo un enigma. ¿Existe un punto de origen, o la cadena es infinita? Los sabios sugieren que en los reinos más elevados, la causalidad se entrelaza con la libertad. Tenemos la capacidad de trascender la ley de causa y efecto y crear nuevas posibilidades, dando forma a nuestro destino con intención y sabiduría. La danza ineludible de causa y efecto, desentrañando el tejido del destino. En el tapiz de la existencia, donde las mareas del cambio se entrelazan incesantemente, un hilo de conciencia permanece firme e impasible. En el punto de quietud, más allá del peso del tiempo y las turbulencias, el buscador encuentra el ancla de la verdad eterna. En el capítulo 6 del tapiz del destino, desenmarañamos la trama invisible que une todas las cosas, la inexorable ley de causa y efecto. Cada acción, por pequeña que parezca, deja una huella en el tejido cósmico, dando lugar a un efecto que, aunque a menudo desconocido, es igualmente inherente. El azar, ese espejismo que nos lleva a creer en lo fortuito, es simplemente el velo que oculta las sutilezas de la causalidad. Como las mareas que responden a las fuerzas cósmicas, cada acontecimiento nace de un impulso previo, un hilo que se remonta al pasado. Desde los antiguos griegos, con Aristóteles y su concepto de causa primigenia, hasta la sabiduría oriental del karma, donde cada acto siembra una semilla de consecuencia, la idea de causalidad ha impregnado las tradiciones del pensamiento. En la física moderna, la ley de acción y reacción de Newton y los intrincados patrones del caos, nos recuerdan que el universo es una sinfonía de interconexiones. Esta danza de causa y efecto no es un destino estático, sino un tapiz dinámico en el que cada acción aporta un hilo a la trama. Desde un susurro hasta un vendaval, los efectos reverberan a través del tiempo y el espacio, como el eco de un poema sobre la pizarra del cosmos. Pero en medio de esta danza ineludible, surge la sutileza del libre albedrío. Si bien la ley de causa y efecto gobierna nuestras vidas, los hilos que tejemos nos pertenecen. Podemos elevarnos por encima de las cadenas mecánicas, trascender la influencia ciega de los eventos pasados y abrazar el poder de la elección. Como los iniciados de antiguo, podemos comprender la danza de causa y efecto y aprovechar su sabiduría. Al aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y al sintonizar con el ritmo del destino, podemos tejer un tapiz que refleje nuestro verdadero propósito en el gran tapiz de la existencia. El baile perpetuo del equilibrio. En el grandioso tapiz de la existencia, el principio del ritmo se manifiesta como el latido del universo, impulsando la transformación y manteniendo el equilibrio. Las estaciones cambian incansablemente, reflejando este flujo constante, el gélido invierno da paso a la alegre primavera, el verano ardiente se transforma en el tranquilo otoño. Nada permanece estático, pues el equilibrio no es una condición inmóvil, sino una danza dinámica. En las antiguas mitologías, encontramos encarnaciones de este principio. Los egipcios adoraban a Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, cuyo cuerpo era desmembrado y reconstruido en un ciclo interminable de transformación. En la mitología hindú, Shiva, el danzante cósmico, crea y destruye universos en un ritmo eterno e implacable. Incluso nuestros propios estados emocionales y mentales siguen el ritmo. La euforia extrema da paso a la calma o la tristeza, la mente no puede aferrarse indefinidamente a un estado. La alegría más intensa se convierte en tranquilidad, mientras que el dolor más profundo se disipa con el tiempo. El ritmo también actúa como una fuerza equilibradora. Las desviaciones extremas en una dirección son compensadas por movimientos opuestos. Los sabios herméticos enseñaron que a medida que uno asciende en la comprensión espiritual, también se balancea hacia las profundidades de la experiencia humana. Los grandes sabios han experimentado tanto la iluminación como la oscuridad, ya que la balanza del universo no tolera un extremo sin su contrapeso. En alquimia, la materia prima debe destruirse para renacer en su forma más pura. En el sufismo, el éxtasis místico es seguido por periodos de introspección y vacío. En la cábala, la luz de la sabiduría solo puede manifestarse después de haber experimentado la noche de la ignorancia. El ritmo no es una carga, sino un mecanismo natural para mantener el equilibrio. Si todo oscila, experimentando ciclos de nacimiento, apogeo y decadencia, que permanece inmutable. Los antiguos sabios enseñaron que en el corazón de todo movimiento hay un punto de quietud, un eje inmóvil alrededor del cual gira el universo. Krishna dijo, el que ha logrado la percepción suprema ve la acción en la inacción y la inacción en la acción.
Esta paradoja revela que más allá de la oscilación de la existencia hay un punto donde el tiempo se detiene, donde el flujo del universo no genera movimiento. Este es el centro de la conciencia, el testigo que observa sin verse arrastrado por los extremos. El Buda habló del camino medio, que evita la indulgencia y la austeridad, el placer y el dolor. Hermes Trismegisto enseñó que al comprender el ritmo, el iniciado podía trascender la oscilación y permanecer en equilibrio. El universo entero es una sinfonía de vibraciones, oscilando en ciclos eternos. Lo que nace hoy perecerá mañana, pero en medio del flujo perpetuo, permanece un punto de quietud, un faro de equilibrio en el torbellino de la existencia. El equilibrio cósmico de lo masculino y femenino. En el tejido del universo, se entrelazan dos energías primordiales, lo masculino y lo femenino. La sabiduría cabalística describe a lo femenino como Homa, la fuerza dinámica que moldea la existencia. Su unión combina, el principio masculino de comprensión, permite la manifestación del cosmos. En las filosofías orientales, el yin y el yang simbolizan el eterno equilibrio de estos principios. Yin, lo femenino, representa la receptividad, el origen, la oscuridad nutricia donde todo germina. Yang, lo masculino, encarna la expansión, la acción, la luz penetrante que guía. Estos principios no son jerárquicos, su danza es simbiótica. La tierra, receptiva a la semilla, no podría fructificar sin ella. La luna, que refleja la luz del sol, sostiene el delicado equilibrio de las mareas y los ciclos vitales. Más allá del mundo físico, lo masculino y femenino se manifiestan en la mente y la conciencia. La intuición y la receptividad son atributos femeninos, mientras que el análisis y la estructura son masculinos. El artista, inspirado por lo femenino, crea con lo masculino cuando da forma a su visión. El científico, guiado por lo masculino, innova al abrazar la intuición femenina. Cada ser humano posee ambas energías, independientemente de su género biológico. La verdadera sabiduría reside en armonizar estos aspectos. Al reprimir lo femenino, el hombre se vuelve rígido y desconectado de sus emociones. Al negar lo masculino, la mujer se ve limitada en su capacidad de actuar. En los planos elevados de la existencia, el género reaparece en formas sutiles. La tradición hermética habla de dos aspectos de la mente universal, el pensador y el pensamiento. Los místicos han descrito la unión de estas fuerzas como el estado superior de conciencia. En el Tantra, esta unión se representa por Shiva y Shakti en un abrazo eterno, simbolizando la fusión de la conciencia pura con la energía creativa. El gnosticismo cristiano también habla de la reunificación del alma con su contraparte divina. El equilibrio cósmico de lo masculino y femenino es esencial para la armonía tanto individual como colectiva. Al abrazar nuestra propia dualidad, reconocemos el poder inherente a la integración de estas energías trascendentes. El principio de causa y efecto y la creatividad universal del género. En el tapiz de la existencia, el principio de causa y efecto entreteje los hilos del destino, guiándonos a través del laberinto de la vida. En el reino físico, cada acción es una semilla que siembra consecuencias, mientras que en los reinos etéreos, la ley de causalidad se transforma, adoptando un nuevo rostro. Los filósofos antiguos, como los sabios indios, reconocieron un principio eterno, Brahman, que trasciende la causa y el efecto. Este principio infinito emana todo lo que es, sin ser el producto de nada. En el neoplatonismo, Plotino contempló la fuente primordial, el uno, como una fuente inagotable de la que todo lo demás fluye. El principio de causa y efecto nos ilumina la estructura del cosmos, revelando que el azar es una ilusión. Cada acontecimiento está intrínsecamente ligado a su origen, guiado por una lógica inmutable. La verdadera libertad reside no en evadir la ley, sino en comprenderla y utilizarla con sabiduría. El destino no es un camino preestablecido, sino un tapiz tejido por nuestras acciones. Cada decisión, por pequeña que sea, deja una huella indeleble, moldeando nuestro futuro. La conciencia es el timón que nos permite trazar el curso de nuestras vidas, eligiendo las semillas que sembramos. Así como plantar un árbol es un acto transformador, adoptar la comprensión de la causalidad es un viaje de crecimiento personal. El sabio contempla la ley con asombro, desentrañando sus secretos y utilizándola para manifestar los frutos que desea. En el corazón del universo, reside una fuerza creativa inherente, el género. Esta dualidad fundamental impregna todos los niveles de la existencia, desde el reino material hasta los reinos de la mente y el espíritu.
En las raíces cósmicas más profundas, existe una danza cósmica entre principios opuestos. Esta danza, expresada como lo masculino y lo femenino, equilibra y estructura todo lo que es. No hay creación sin interacción de fuerzas complementarias. La química, la electricidad y la gravedad ejemplifican esta ley universal. Desde las galaxias arremolinadas hasta la atracción molecular, la danza del género infunde vitalidad y diversidad a nuestro universo. Como los sabios de antaño han reconocido, la manifestación es el fruto de la interacción entre dos principios complementarios. En la antigua India, esta dualidad se encarna en Shiva y Shakti, el principio masculino y el principio femenino. Esta danza eterna da forma a la existencia, guiando la evolución y el florecimiento de toda la vida. El secreto de la maestría, unificando el principio masculino y femenino. La búsqueda de la sabiduría no es una transformación de lo ordinario en extraordinario, sino una integración de nuestro ser. El símbolo del andrógino, que trasciende la dualidad y se alza en totalidad, encarna esta integración. La búsqueda del oro filosófico no es la conversión del plomo en un metal precioso, sino la evolución del ser humano hacia un estado de equilibrio entre sus principios internos. El desconocimiento de este principio ha llevado a la humanidad a dividir y confrontar lo que debería complementarse. La tensión entre lo masculino y lo femenino es un reflejo de la falta de comprensión de su unidad esencial. El equilibrio entre estos principios es vital no solo para la creación, sino también para el crecimiento de la conciencia. La integración de la fuerza masculina y la energía femenina en uno mismo es el verdadero proceso iniciático, la llave a la maestría interior. Conoce lo masculino, pero abraza lo femenino, y serás el canal del mundo, proclamó Lao Tzu. El sabio no rechaza ninguno de los principios, sino que los aprovecha en armonía. La receptividad sin dirección se estanca, mientras que la acción sin conexión con la intuición se vuelve dañina. Solo al unir estos aspectos en uno mismo se alcanza la totalidad. La ley del género nos recuerda que toda creación, movimiento y expresión del universo es el resultado de la interacción entre dos principios primordiales. A medida que entendemos esta ley en nuestro propio ser, nos acercamos a la verdad fundamental de que la dualidad es una ilusión y que solo existe una unidad infinita que se manifiesta en el juego eterno de lo masculino y lo femenino. Más allá de la ilusión de la separación, todas las cosas se originan en uno y regresan a uno. Las leyes universales que hemos explorado no son entidades aisladas, sino facetas de una verdad fundamental. Cada una describe un aspecto específico de la existencia, pero todas convergen en un punto común, la unidad. El universo no es una colección de elementos dispersos, sino una totalidad interconectada donde todo es una expresión de una sola esencia. En la naturaleza, las fuerzas aparentemente separadas colaboran. El día y la noche no son opuestos, sino ciclos de la misma realidad. La vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto, el género, son expresiones diversas de la unidad subyacente. Las grandes tradiciones filosóficas y espirituales han intentado describir esta unidad de diversas maneras. En el hinduismo, se conoce como Brahman, la realidad suprema indivisible. En el taoísmo, es el Tao, el principio fundamental de todas las cosas. En el sufismo, Dios es visto como el océano infinito del que cada alma es una gota. En la filosofía neoplatónica, Plotino enseñó que todas las cosas emanan de lo uno. A través de la comprensión de la unidad que subyace a todas las leyes y la integración de los principios masculinos y femeninos dentro de nosotros mismos, podemos desbloquear el verdadero secreto de la maestría, la realización de nuestra totalidad y la conexión con la unidad infinita del universo.